Muy bien, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a iniciar la clase. Vamos a avanzar esta noche. Nos vamos a entrar ya en la unidad número 2, en el pensamiento lógico. Sé que nos faltó conversar del último tema sobre moral intersubjetiva, moral y derecho, que en términos de su libro, pues es un par de páginas. Les pido por favor que hagan siempre esa lectura. Pero para ajustarnos al tiempo y al contenido que va a ser sujeto de evaluación, vamos ya a dar inicio a la unidad 2 en la página 64, el pensamiento lógico. A partir de esta unidad y este tema vamos a hablar acerca de lógica, acerca de las características de la lógica, sus principios lógicos supremos, el concepto, las proposiciones categóricas. Vamos a hablar sobre el razonamiento, sobre los silogismos y finalmente sobre las falacias. Esta unidad particularmente es una unidad atractiva en el sentido de que requiere práctica, más que una lectura requiere práctica, repeticiones, práctica, ¿verdad? Obviamente lo primero es la comprensión a partir de la memoria, a partir de la lectura, leer, memorizar, comprender, practicar, ¿verdad? Todo eso se requiere para que esta unidad a usted le salgan sus ejercicios de lógica. Por supuesto, en la parte introductoria, pues hay alguna teoría bastante puntual y también densa, ¿verdad? Pero mínima. Entonces, vamos pues a adentrarnos con la unidad del pensamiento riguroso, el pensamiento lógico. Página 65, 64. El pensamiento lógico. Comienza esto hablándonos acerca del pensamiento autónomo y dice que es posible si se acompaña de un método riguroso. Cada individuo debe aprender a reconocer y a evaluar sus propias ideas, someterlas a pruebas de coherencia para evidenciar o descartar errores. Esta unidad desarrolla el tema de la lógica, fundamental para todo profesional universitario. Gracias a dicha disciplina filosófica, se puede revisar críticamente la certeza de un pensamiento o detectar fallos e incongruencias en ideas propias y ajenas. Dadas las limitaciones temporales, esta unidad solo desarrolla los elementos básicos de la lógica clásica, también llamada formal o aristotélica. Como afirma Lefebvre, esta clase de lógica, ¿verdad?, representa solo el grado inferior del desarrollo de la lógica. Sin embargo, el mismo autor señala que cualquier ciencia incluye y presupone los principios descubiertos para la lógica formal para su desarrollo. Además, no puede existir construcción del pensamiento científico sin la coherencia lógica respectiva. Bien, ¿qué quiere decir todo este palabrerío al inicio? Que estamos buscando que usted se agencie de un pensamiento autónomo, ¿verdad? O sea, estamos aquí insistiendo en que usted tiene que convertir su forma de pensar a una manera autónoma, a una manera crítica, que usted sea capaz de entender, de comprender, de explicar, de analizar, de hacer, de crear, ¿verdad? Que eso ya es bastante. Eh, Sin embargo, estamos limitados, pues, porque en realidad este inicio de la lógica formal es lo más básico, como dice acá, el desarrollo inferior, o sea, es apenas la tapa del libro, ¿verdad? Sin embargo, es denso y requiere de práctica. Lo ideal es que quien estudia derecho traiga una formación, por ejemplo, el bachillerato, ¿verdad?, en ciencias y letras, porque allí está pensado para que usted inicie con estas ideas, con estas prácticas de filosofía elemental y de lógica básica, para ya venir a la universidad, digamos, a afianzar y a reafirmar la parte de estructuras y la parte de jurídica propiamente. Sabemos que no funciona así, entonces nos toca hacer todavía un repaso más básico y que igual se complica, ¿no?
Me gusta pensar de la lógica como un gimnasio cerebral, ¿verdad? Como un entrenamiento para el cerebro, porque su constante práctica y el someternos a la memorización y aplicación de reglas y de procedimiento nos va a permitir con su práctica conseguir la agilidad mental, la capacidad de abstracción, de inteligibilidad que se requiere para que, pues, en otras palabras, usted sea ágil, capaz de entender las cosas, de identificar las estructuras, porque la lógica por sí sola no resuelve nada, sino que esta disciplina funciona o está en función de la ciencia. O sea que usted con esta forma de pensamiento, con este entrenamiento, con esta agilidad que vendrá de la lógica, usted lo monta en las ciencias, en este caso jurídicas. Por eso es que después tiene un curso de lógica jurídica, ¿verdad? Y de filosofía del derecho, y todos sus cursos técnicos de derecho. Entonces, eso es la lógica. Todos tenemos uso de la lógica, todos. Es más, varios autores coinciden. Y a mí me queda expresamente claro que la lógica está presente en la naturaleza. O sea, hay una lógica, hay algo que permite darle coherencia a todo aquello que existe. Hay una lógica en la existencia del universo, hay una lógica en la naturaleza, en el reino animal, en el reino fungi. Todos tenemos una lógica. Pero en el caso de lo que no es humano, es una lógica, digamos, muy todavía rupestre, ¿verdad? Muy rudimentaria, ¿verdad? Porque se usa para decidir, ¿verdad? Decido morir, me dicen las orquídeas, ¿verdad? Porque así es la lógica de las plantas, ¿verdad? Cambios en el clima, proliferación de plagas o insectos, ¿verdad? Me muero, ¿verdad? Los animales también usan la lógica para tomar sus decisiones, a dónde va a comer, cuándo debe comer, qué debe comer. Entonces, por supuesto, no están usando la razón, pero sí la lógica, que es el desarrollo inferior, o sea, la base. Y en el caso de los humanos, tenemos el desarrollo de una lógica sofisticada. ¿Por qué? Porque está en función también de nuestro cerebro, y no solo del cerebro, sino de nuestra capacidad de comunicarnos, del lenguaje, de las relaciones intersubjetivas, interpersonales, ¿verdad? En fin, entonces, cada individuo, desde sus limitaciones o desde sus propias condiciones, desarrolla también una lógica. Ahora, como aquí nos estamos formando, ¿verdad? Así como los de la foto, aquí necesitamos ponernos en un estándar donde seamos capaces de manejar un nivel mínimo de lógica formal. Bueno, entonces ya no es la lógica de la hormiguita, del perro, de las plantas, no, ya hablando de lo sofisticado, la coherencia, cómo le damos forma a las ideas, cómo logramos que las ideas sean coherentes, pero esto en función de una ciencia. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es la lógica? Veamos una definición. Es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos, ¿verdad? O sea, que es la capacidad de su cerebro de funcionar, de ver las cosas, entenderlas y funcionar, darle una estructura. No sé si me va a salir un ejemplo, pues un ejemplo ahí chusco. Imagínese un carro, ¿verdad? Un vehículo, que a usted le guste. Su moto, su bicicleta, su carro, la camioneta, lo que sea. Si usted despoja a ese vehículo de todos los componentes y se queda solo con el chasis no lo lleva a ningún lado. Pero si no tiene el chasis, usted no le puede montar la carrocería, el motor, el sistema eléctrico, en fin, ¿verdad? eh, la cabina, los sillones tan cómodos, ¿verdad? Entonces,
por ahí va la lógica. La lógica es esa superestructura que le va a permitir montar el conocimiento, ordenar las ideas, ¿verdad? La lógica solita no resuelve nada, pero se ocupa, ¿verdad? De proveer de la estructura, de dar la capacidad, de dar las condiciones para que ocurra el pensamiento científico, o sea, la ciencia. Los problemas principales que la lógica estudia o que la lógica se ocupa son las doctrinas del concepto, del juicio, del silogismo y del método. Y todos estos los vamos a ver. El único que no nos vamos a meter mucho es en el método. No creo que nos dé tiempo. Así que, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el concepto, en el juicio y en el silogismo. Y ahí vienen las falacias luego, ¿verdad? Y luego está el método. Ahora, ¿por qué hablamos de lógica formal o también llamada aristotélica? Bueno, porque quien sistematiza y quien finalmente ordena y publica y comienza todo el desarrollo de la lógica es con Aristóteles. Entonces, repasemos rápidamente y brevemente. Aristóteles fue un polímata, es decir, un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han influido de una manera muy importante sobre la historia intelectual de Occidente. Por más de 2 milenios, Aristóteles, eh, bueno, perdón, por más de 2 milenios, Aristóteles nació en el 383 antes de la era común en la región de Macedonia. Escribió cerca de 200 tratados sobre temas bastante diversos, así como escribió desde biología hasta lógica, pasando por los elementos, por las matemáticas, por la política, ¿verdad? Eh, es conocido como el padre de la lógica y de la biología. Pero Aristóteles no surge de la nada, ¿verdad? Este fue discípulo de Platón y de otros pensadores importantes de la época, como Eudoxio de Sínodo. Durante los 20 años que Aristóteles estuvo trabajando como profesor y como aprendiz de Platón en la academia, ¿verdad? Él forjó aquella su teoría de los conceptos, ¿verdad? Que después le da vida al materialismo. Eh, pero eso pasaje ya lo hemos comentado, ¿verdad? Cuando se pelean y entonces aquí se rompió una taza y Aristóteles se va durante 5 años a ser tutor, a ser maestro de quien se va a convertir en Alejandro Magno. Esto ocurre en el reino de Macedonia. Al terminar su función con Alejandro Magno, él regresa a Atenas, pero regresa a fundar su propia escuela, porque básicamente pues ya no le dieron bola en la escuela de Platón, y entonces forma su propia escuela. A esta se le va a conocer como el Liceo, donde enseñó, ¿verdad?, sus conocimientos hasta un año antes de morirse. Sus trabajos con mayor relevancia sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre de órgano. O sea que lo que él escribió, lo que él pensó acerca de filosofía, de lógica, metafísica, se encuentra contenido en un documento que se llama el órgano, que en griego antiguo pues, significa herramienta. Porque es que eso es lo que pretendía Aristóteles, ¿verdad? Que además no cualquiera llegaba a formarse. La formación estaba, ya lo hemos conversado, pues reservada para cierta élite, ¿verdad? Entonces, creía, ¿verdad? Al igual que Platón, en la idea del filósofo de los reyes o gobernantes filósofos, ¿verdad? Porque de la sabiduría devenía también el poder, devenía también la capacidad de dirigir, de organizar, de tomar decisiones, porque se entendía conceptos amplísimos como la justicia, como la belleza, como la verdad, como el valor, como la felicidad, en fin. Entonces, por esa razón, el órgano era como esta herramienta, esta serie de pensamientos, de tratados, necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y de la ciencia. Además,
Aristóteles entonces crea la lógica, que se le conoce a partir de que sus discípulos también la reproducen y la enseñan como lógica formal. ¿Por qué? Porque acude a formas, ¿verdad? Acude a tener un método, una forma, a ser rigurosa, pues a un procedimiento también, ¿verdad? Para Aristóteles la lógica no era una simple cosa, sino que gracias a eso supone que éste reproduzca la realidad. Y reproducir la existencia de las cosas tal y como son y no como las vemos cada persona. De esta forma, la lógica analiza juicios y formas de razonamiento, y su manera de expresar resultados es el silogismo o razonamiento deductivo categórico. La lógica trabaja con un elemento básico que se le conoce como término o concepto. Término o concepto. Y el término o concepto no es más, ¿verdad?, que eh, la representación intelectual de un objeto, diferenciándose de lo sentido, de lo percibido, de lo imaginado o de lo recordado. Digamos que a usted le ponen un cubo de hielo en su mano. Si usted ya conocía qué es eso, si en su casa tiene refri con congelador y con bandejitas con hielo que lo producen en cubos, usted sabe que eso es un cubo de hielo. Pero como dije que se lo pusieron en su mano, su experiencia a través de los sentidos de inmediato percibió lo frío y lo húmedo, ya que es agua congelada. Pero eso usted no lo describe con un concepto. ¿Cómo se llama eso? Frío, húmedo, congelado. Hielo. Entonces tiene usted un concepto en su cabeza que es diferente a lo que materialmente tiene en la mano. Usted le llama hielo a eso, pero en realidad usted lo que tiene es agua congelada, producto de un proceso que se explica, ¿verdad? Desde, no sé ni cómo explicarlo, ¿verdad? Pero se explica desde la física, desde la función térmica, desde, no sé, ¿verdad? Entonces sabe que ahí hay agua congelada, pero usted no le llama agua congelada, le llama hielo. Y digamos que usted resulta que viene de vivir en una región ah, eh, ártica, ¿verdad? Donde vive entre el hielo. Entonces, para usted, su idea de hielo puede ser más amplia, ¿verdad? Iceberg, témpanos de hielo, nieve y otras formas de hielo más complejas, producto de su entorno, de su bioma, ¿verdad? Entonces, todo eso, eh, usted lo mete en un concepto. El concepto hielo. De su cerebro lo tiene y lo va a asociar con lo que usted conoce como hielo, ¿verdad? Pero de lo que se encarga la lógica es de reproducir este concepto tal como es en la realidad y no diferente. Y entonces lo que busca al momento de expresarlo, de analizarlo, de, bueno, pues sí, de decirlo, ¿verdad? Es hacerlo de forma coherente. Cada concepto tiene dos elementos básicos. Vamos a mejor usar aquí un marcador. Tiene comprensión y tiene extensión, ¿verdad? Los conceptos entonces tienen comprensión y tienen extensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión denota las características esenciales que contiene un concepto, ¿sí? La comprensión es cómo se describe, qué es, cuáles son sus características. Eso es la comprensión. Pero su extensión del concepto es la cantidad, el número de sujetos a los que puede aplicarse ese concepto. Aquí vemos un ejemplo de una cosa que se llama el árbol lógico de Porfirio. Esto pues no es más que una representación de conceptual, precisamente de la clasificación y jerarquía.
clasificación, relación y jerarquía y subordinación que tienen los conceptos. Y aquí se puede visualizar, digamos, su comprensión y su extensión. Para comprender el concepto ser, por ejemplo, se comprende desde dos categorías, sustancia y accidente. Pero luego veamos la extensión que empieza a ocupar en una dirección y su comprensión, ¿verdad? Entonces, aquí este punto es que se les quede. La lógica analiza juicios y formas de razonamiento, ¿verdad? Y que se expresa el resultado en silogismos de forma deductiva y categórica. ¿Qué significa eso? Que se expresa bajo una estructura, con un enunciado y concluye afirmando o negando algo. Trabaja con conceptos, o sea, también conocidos como términos. ¿Y qué es el concepto o término? Es la representación intelectual de un objeto. Y cada concepto tiene comprensión y tiene extensión. ¿Sí? Su comprensión se refiere a las características esenciales, lo que lo hace ser lo que es, lo que lo describe, mientras que su extensión es la cantidad, el número de los que se puede predicar. Entonces, extensión es cantidad. Replanteemos entonces qué estamos conociendo hoy acerca de la lógica. De acuerdo aquí a su capítulo número 5 de Pensar con Rigor. Nos dice que el pensamiento humano no es caótico, al menos no en su forma más cotidiana y normal. La razón, como afirmaba Descartes, es la cosa mejor distribuida del mundo. Todos los seres humanos somos racionales. El pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón. Habermas nos dice que la lógica es la herramienta para saber dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común general. También Copy y Cohen plantean que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, elaborar argumentos de forma rigurosa y de analizarlos críticamente. También se le llama lógica a la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. También se sabe de la lógica como la rama de la filosofía que construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Esto es importante, ¿verdad? Suministra un criterio de verdad. Y es que aquí está la clave. Si usted logra comprender que la lógica es ese entrenamiento mental, es una suerte, digamos, de habilidad, ¿verdad? Mental que usted va a adquirir con la repetición, con la constancia, con la memoria y con la comprensión. Usted sobre esa capacidad va a poder montar el pensamiento científico, o sea, la ciencia con la que usted trabaja. En este caso, las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. Entonces, además, la lógica suministra, dice, un criterio de verdad. ¿Por qué? Porque vamos a aprender un mecanismo de comprobación. ¿Comprobación de qué? De si un pensamiento es coherente o no, si es verdadero o no. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la lógica se va a expresar en juicios y esos juicios afirman o niegan, ¿verdad? Entonces la lógica ocurre con el uso de la razón, con el razonamiento. Por eso les decía que son los humanos quienes tienden a hacer ese pensamiento más sofisticado, ese uso de la lógica sofisticada, ¿verdad? Porque el razonamiento es la facultad que permite resolver problemas.
que nos permite extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, que estos hechos se establecen con conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. ¿Qué no es lógica? No es lógica el pensamiento eh, común, ¿verdad? Eso no es lógica, el sentido común no es lógica. Y aquí en su libro nos pone un ejemplo. Si usted ve que el cielo está nublado y entonces piensa, como está nublado, va a llover o llueve, ¿verdad? Ese no es un pensamiento producto de un razonamiento lógico, sino que es un pensamiento producto de su experiencia, del sentido común, de lo que captaron sus ojos. ¿Y por qué no es lógico? Porque para ser lógico requiere rigurosidad y requiere la comprobación y requiere alcanzar una conclusión en un sentido o afirmativo o negativo. ¿Sí? Ahí es donde opera la lógica. Eh, los juicios en que se basa un razonamiento se expresan conocimientos ya adquiridos o por lo menos postulados como hipótesis. O sea, se enuncia un conocimiento. Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico. O sea que vamos a aprender que existen varias figuras lógicas. Un juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. Por ejemplo, si A, entonces B, necesariamente, para que ocurra B, tiene que estar A. ¿Y eso qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es? Puro entrenamiento mental, para ver estructuras. Ya vamos a meternos a ver los silogismos, no coman ansias. Una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece dentro del razonamiento mismo. La validez de un razonamiento lógico solo depende de la coherencia formal de los datos que se concluyan. Es decir, lo que se interpreta debe derivarse estrictamente de la información suministrada. En las fórmulas lógicas, o sea, en el proceso, en el desarrollo del procedimiento de la aplicación de la lógica formal, solo podemos alcanzar una conclusión a partir y en los datos suministrados. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí empieza, digamos, a poner, vamos a empezarle a poner forma, pero no se, todavía no se vaya a asustar, todavía nos falta un par de temas ya para entrar a ver el silogismo, ¿verdad? Pero así es como se expresa, digamos, un juicio que se va a operar de forma lógica. Veamos el ejemplo. Dice, eh, si todos los perros son mamíferos y Watson es un perro, entonces Watson es mamífero. Y una cosa que vamos a aprender en el siguiente tema, pero que de una vez lo adelanto, es que como la lógica opera con términos o conceptos, pero opera esos términos y conceptos vertidos en juicios que son categóricos. Entonces, para operar la lógica tenemos que ser capaces de pasar del sentido común, o sea, de un enunciado común a un juicio categórico. ¿Y cómo se consigue eso? Con una fórmula. Sujeto, verbo, predicado. Ah, así de fácil, exacto. Y aquí, por ejemplo, en esta oración, este entonces tiene una función que se llama cópula, ¿verdad? Y nos dice que tiene que haber un sujeto, tiene que haber un verbo y tiene que haber un predicado para que tenga una estructura de juicio categórico. Y entonces la comparación o la operación entre dos juicios
nos permite alcanzar una conclusión que puede negar o puede afirmar. A esta disciplina, a la lógica, solo le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y su validez. Solo trabaja con ideas abstractas y no se preocupa por verificar su validez en la práctica. Y esto de la coherencia y validez se verifica con la estructura. Por ahí se parte. La estructura y luego vamos a ir conociendo cómo se opera y cómo existe. Y es el trabajo que, que nos legó Aristóteles precisamente y luego otros pensadores. Existen las figuras ya establecidas que otorgan una estructura válida y coherente y por lo tanto uno se las debe aprender y luego su práctica a uno le va a dar como resultado un pensamiento más amplio. Veamos este otro ejemplo, aquí ya aplicado. Vean, todos los cavernícolas son extraterrestres y Pablo Mármol es cavernícola. Entonces tiene que fijarse en conceptos, tiene que fijarse en juicios, tiene que fijarse en estructura, tiene que fijarse en cómo se enuncia, ¿verdad? Y eso nos permite entonces establecer, empezar a establecer, ¿verdad? Esas condiciones para operar de forma lógica. Y en este caso, tenemos estos dos juicios, el juicio 1, juicio 2, y concluye. Y en esa conclusión encontramos ahí, eh, encontramos una afirmación o una negación. La lógica rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque trabaja solo con categorías abstractas del pensamiento, con símbolos que no necesariamente tienen vinculación directa con el mundo. Por ello, afirma que le interesa verificar que el pensamiento sea correcto, no que sea verdadero. Luego de ser elaborados en abstracto, los razonamientos lógicos pueden ser utilizados para resolver un problema práctico. O sea que la lógica solita, por sí misma, no resuelve los problemas, sino que es en función de una ciencia, ¿verdad? Y eh, bueno, veo que hay una mano. Jason o Jason, no sé cómo se pronuncia. Adelante. Licenciado, tengo una pregunta. En este caso, se refiere, por ejemplo, a decir, solo para ver si le entendí, es como decir que el cielo está nublado, es posible que llueva. Busqué en internet el estado del clima y dice 95 probabilidad de lluvia, entonces va a llover, estoy afirmando. ¿Y cuál es tu duda? O sea, a ese sentido, o sea, en ese es como un ejemplo, se podría decir, ¿Un ejemplo de qué? del razonamiento lógico. Ok. Voy a O es contestar, solo... voy a Ujú. contestarte como el meme, sí y no. En principio, lo que explicamos con ese ejemplo es que si, por ejemplo, a ver, la redundancia. A ver, Jason, si vos ves el cielo y estamos los dos hablando y mira ahí, Jason, el cielo se mira que va a llover. Así decís vos, se nubló, de repente llueve. Eso que hicimos no es pensamiento lógico ni por cerca. ¿Por qué? Porque es producto de los sentidos. O sea, nosotros por el conocimiento que ya tenemos y la percepción con nuestros sentidos, tenemos una experiencia. Y pueda que llueva, pueda que no. Eso no importa, sino que es cómo elaboramos el conocimiento. Entonces, eso es sentido común, ¿verdad? Ahí fue otro mecanismo. Ahora, para que sea producto de la lógica, ¿verdad? Por eso hablé de la ciencia, por ejemplo, de la meteorología. Tendríamos que tener los aparatos meteorológicos para, primero, medir la presión atmosférica, la velocidad del viento, la humedad, no sé qué otros elementos se deben medir para pronosticar la probabilidad de que llueva. O sea, hacerlo, lo que vos consultaste en el clima, por ejemplo, es de nuevo sentido común porque lo consultaste.
El que hizo el cálculo operó de forma lógica, no el que lo consulta, ¿verdad? Entonces, el pensamiento lógico sirve para montar la estructura de pensamiento en función de una ciencia. O sea, la lógica no lo resolvió por sí misma, sino que fue la ciencia, en ese caso la meteorología y la probabilística, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero es gracias a la lógica que se fue con el tiempo conociendo que para predecir con mayor certeza si llueve o no llueve, tenías que conocer la velocidad del viento, la densidad atmosférica, la presión de no sé qué, en fin, ¿verdad? Todos aquellos elementos que también son de la naturaleza, ¿verdad? Y además haber inventado los instrumentos para medirlos y dar un pronóstico. Entonces, ahí están como las diferencias, ¿verdad? Decir, parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, mamá, me estoy mojando, eso no es lógica, eso es sentido común. Voy a ver en qué dice el Waze, voy a ver qué dice el clima, voy a ver qué dice el teléfono, ahí tampoco es lógica, es sentido común, ¿verdad? Ahí estás usando tus sentidos, ¿verdad? Entonces, para que se use la lógica, entonces tendrías que cuestionarlo en principio y luego desarrollar un procedimiento a partir de una ciencia o a partir de una cuestión más técnica. Así es como opera Jason. Gracias, licenciado. Ya entendí la diferencia. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, les voy a pedir encarecidamente que hagan su lectura. Empecemos ya con la página 64, 65. Con esta conversación de hoy y esta presentación abarcamos hasta la página 68. Por favor, tomen ahí la lectura de nuevo y básicamente tienen que tener muy clara la definición de lógica, que la lógica trabaja con términos o conceptos, que un concepto se debe entender con dos categorías, su comprensión y su extensión, que el pensamiento lógico requiere de juicios que deben pasar de ser juicios comunes a juicios categóricos. ¿Y cómo sé que es un juicio categórico? Porque está expresado de forma enunciativa, afirma o niega algo y tiene una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Que la lógica es un entrenamiento mental, le sirve para tener esa agilidad de abstracción, de inteligibilidad, para poder comprender luego su aplicación en una ciencia. La lógica no va a resolver por sí misma nada. Por eso es que, digamos, la lógica y el cálculo, ¿verdad? Son materias disciplinares complejas porque sirven para entrenar y solo se consigue aprenderlas y, digamos, ser suficiente en esa materia si lo practica. Pero si solo me oye, si medio lo ve y cree que con eso ya aprendió porque le tomó fotos o grabó la presentación, no va a lograr que su cerebro haga las conexiones. Necesariamente va a tener que usar papel y lápiz y luego, cuando ya empecemos a ver las fórmulas, ¿verdad? Desarrollarlas y repetir cuanto ejercicio sea necesario, ¿verdad? Incluso aunque sea aburrido, cansado, y uno diga, ay, pero ¿para qué? ¿Verdad? Entonces se lo estoy adelantando desde ahora en el inicio. Para nada, simplemente para que su pensamiento se fortalezca y sea ágil. Y entonces el resultado se verá en la aplicación de la ciencia. ¿Cuál es su ciencia? Las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, si no, hasta aquí llegamos hoy. Bueno, entonces si no hay comentarios, si no hay dudas, pues nos vemos, si la vida lo permite, en la siguiente sesión. Pásenla bien, que descansen, feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.